Bueno, buenos días. Bueno, como estábamos comentando ahorita en el intro, estamos viendo lo que puede ser el fin de la hegemonía estadounidense. Esto porque, para empezar, hay que recordar que Ucrania fue el ojo del huracán y... ¿en qué estaba? Así. Y recientemente, debido a esto, hay dos voces que se han pronunciado de que esto ya no puede estar, ya no puede ser. Jack Matlock, ex embajador de Estados Unidos en la extinta URSS, el último, dijo que el fin de la Guerra Fría solamente fue una idea tecnológica y que Ucrania iba a ser el campo neutral. Sir John Sawers, ex jefe de Mises, dijo que la crisis de Ucrania en 2014 fue la gota que derramó el vaso entre los desacuerdos entre Occidente y Rusia. Y sin mencionar que Venezuela fue considerada amenaza militar desde el 9 de marzo y ya vimos cómo se han manifestado muchos bloques como el CELAC, el ALBA, la UNASUR y creo que hasta la OEA también puso de su parte. Y ahora lo que estamos viendo es la consolidación del bloque BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la fundación del llamado Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, donde no solamente van a estar los de BRICS, también estarán Corea del Sur, Turquía, Canadá, prácticamente Francia y Alemania, y creo que por ahí también Japón. Y sin mencionar, sin embargo, el único problema es que ahora también se ha desplegado armamento de la OTAN en los países bálticos, que es Estonia, Letonia y Lituania. Y lo último hay que mencionar es los bombardeos a Yemen por un país vecino Arabia Saudita que se rebeló contra el actual presidente, que es parte del Estado Islámico, y también el acuerdo de P5+1 de Irán. Y esos son los últimos datos. Ahora la pregunta aquí es, con estos datos, ¿se puede argumentar que ya entramos a la Tercera Guerra Mundial? Y listo. Buenas noches, pues, hola, buenas noches, Laguna, buenas noches, Carlos. Pues, híjole, hablar acerca de una tercera guerra mundial me parece que eh, todavía como no se ha configurado esta posición, creo que en efecto, como mencionas, la crisis del 2008 en Estados Unidos ha generado una profunda, digamos, un profundo cisma dentro de la estructura de poder y creo que sí, en efecto se está reestructurando. Creo que Estados Unidos buscará una salida a esta crisis, generará subordinación respecto em, del mundo tal y cual conocemos ahora. Creo que en efecto los equilibrios que el mundo tuvo, digamos, de 1970, un poco de 1970 a la fecha, pasando obviamente por aquella época, te acordarás cuando con la caída del muro de Berlín se nos había dicho que por fin habíamos entrado a un mundo diferente, un mundo globalizado, que nos permitía acceder a un sinfín de mercancías, un sinfín de valores que producía América. O sea, esta generalización del sueño americano y pareciera que el American Dream se volvía pues el punto en donde el mundo tendría que girar y justo ahí pues la hegemonía de Estados Unidos era como incuestionable, ¿no? O sea, había derrotado a la URSS, había derrotado a la Alemania Oriental y se erigía un nuevo mundo que pues se presentaba pues muy poderoso, ¿no? Pero creo que en efecto la crisis del 2008 vino a cambiar eso. Eh, Hemos de recordar que pues la crisis del 29 se resolvió con la Segunda Guerra Mundial, que la crisis de los 70, pues finalmente la crisis de la deuda vino a resolverse con una serie de dictaduras en América Latina y bueno, más bien en el tercer mundo, pero que ahora en el 2008 no estoy tan seguro que vayamos hacia una guerra mundial, pero sí veo con, digamos, bastante alerta justo lo que está pasando en Ucrania. Pues, creo que hay un campo de batalla ahí. Evidentemente también lo que está pasando en Siria es parte del mismo ajedrez y yo lo llevaría también a América Latina con respecto a la reactivación de la cuarta flota naval, ¿no? Eh, con submarinos nucleares andando por toda América Latina en un proceso de desestabilización, especialmente en Venezuela. Creo que sí, en efecto, han sacado pues una situación respecto de cómo contestar a esta crisis del 2008,
pero no está claro si iremos pues a la guerra. Creo que no es como, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, con la detonación de las bombas nucleares, creo que una tercera guerra mundial, en efecto, como decía Einstein, nosotros no sabemos cómo será la tercera, pero sabremos cómo será la cuarta y será, pues evidentemente, con huesos y palos, ¿no? O sea, y piedras. Creo que eh, arriesgarnos a hacer un análisis respecto de eso, eh, pues está complejo. Eso, no sé, Carlos, ¿tú cómo ves el panorama? Bueno, pues muy complejo, con el asedio estadounidense a la Unión Soviética, de todas las bases militares que tiene cercanas al territorio ruso, con la intervención que existe por parte de Estados Unidos en Ucrania, muy complicado, una unión o comunión muy cercana y cada vez más entre China y Rusia, y Rusia, y algunos países de Latinoamérica incluso, como Argentina, como Brasil, las BRICS. Pues sí, sí está complejo el panorama. Hace rato estaba viendo una noticia de que de hecho ahorita estoy buscando pero no encuentro, en donde un estado en Japón dio un no rotundo a las bases militares de Estados Unidos. Y Okinawa. Okinawa, exactamente, Ragona, sí. No recordaba el estado, pero sí estaba el dato, sí lo recuerdo haber leído el día de hoy. También la semana pasada o la antepasada, si no mal recuerdo, vi una noticia en donde Estados Unidos estaba, perdón, donde Rusia estaba amenazando nuclearmente a otro país, de la parte de nórdica, con, con un ataque militar por las cuestiones también de las bases estadounidenses en ese territorio. Entonces, la verdad es muy complejo, pero como bien dice también César, es algo que pues le van a pensar demasiado como para hacer un pues un conflicto, escalar un conflicto a un nivel nuclear, a un nivel de una tercera guerra mundial. Pues esperemos que no, porque sí sería el fin de la civilización tal cual la conocemos, ¿no? Y sobre todo porque no nada más sería contra ellos, por ahí hay un plan que no recuerdo el nombre, pero yo creo que Plan ustedes. de proyecto de nuevo estilo americano, ese es el mismo plan que han estado llevando desde la época de oro, desde el fin de la URSS. No, pero me refiero de que no nada más Estados Unidos y Rusia, y me imagino yo que China y los demás países que tienen armamento nuclear, Francia, Inglaterra, que no nada más se atacarían entre ellos, sino atacarían al resto de los países, incluyendo potencias en desarrollo como puede ser Argentina, Brasil, México. ¿Para qué? Pues para que no puedan ellos o estos países, una vez que los otros se han destruido, bueno, pues que pudieran tomar el control de todo, ¿no? Eh, Es, Quiero hacer una intervención. Fíjate que no sé si ustedes se acordarán que fue justamente Michel Chossudovsky quien hizo la denuncia acerca de cómo estas armas nucleares, para empezar, les daré un antecedente muy rápido porque se nos acaba el tiempo de esta sección. Eh, las armas nucleares son armas de última instancia, o sea, no se pueden utilizar sino hasta que prácticamente, digamos que es la última posibilidad en medio de una guerra, es así como ha quedado establecido. Eh, y al parecer ahora con Bush se hizo la modificación de utilizar unas armas llamadas mini nukes, que son mucho más potentes, son de un campo, digamos, de un radio mucho menor de las detonadas en Hiroshima y en Nagasaki, pero son mucho más potentes que las detonadas en Hiroshima y Nagasaki. O sea, eh, le y, y llamaban, le llamaban la madre de todas las bombas, ¿no? Que no es, es una bomba nuclear, pero es una bomba basada en TNT, pero de un poder grandísimo. ¿A eso es a lo que claro, te no, refieres? no, este es completamente nuclear, pero con un campo de acción, digamos, restringido,
¿Y sabes cómo fue catalogada? No fue catalogada como un arma de última instancia, sino fue catalogada como un arma convencional para utilizarse en dado caso una guerra con Irán. Creo que, o sea, están ahí las premisas para un estallido de una guerra nuclear en Medio Oriente, pero no me atrevería a decir que eso desencadenaría por sí mismo un proceso de una guerra mundial generalizada, como la pregunta que nos hacía Ragún al inicio. No sé, Raguna, ¿tú cómo ves esto? Pues China y Rusia han dicho de que, ¿saben qué? Ya estamos en amenaza, ya no vamos a usar ninguna otra cosa más. Esto ya fue suficiente, ya tuvimos lo que pasó en Hong Kong, ya tuvimos lo que pasó con los países de Georgia, Kirguistán y Ucrania. O sea, ya, yo creo que sí es una amenaza directa. Y ahora los países bálticos sería todo. Sí, claro, creo que sí, en efecto, o sea, lo que sigue es que no dejarán, por supuesto, pasar a Estados Unidos más allá de... creo que la respuesta de Rusia respecto de Crimea fue eso, ¿no? O sea, vamos a pelear aún inclusive que ustedes pudieran generar balcanización más allá de la que han generado, nosotros de todos modos pelearemos posiciones estratégicas militares. Creo que en ese sentido, por eso se ha mantenido Crimea y por eso también se mantiene Trípoli, ¿no? Perder esa posición de, de, en Siria, perdón, en Siria, disculpen, es como muy arriesgado por parte de Rusia y creo que no lo aceptará. Compañeros, ¿les parece si nos vamos a un corte musical y regresamos enseguida? Claro, Ok, regresamos entonces.